¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Un gusto saludarles. Un fuerte abrazo a la distancia. Continuamos con estos videos cortos en la temática de escatología. Hoy vamos a tratar algo muy importante. Vamos a verificar el contexto de lo que es la profecía de la semana 70 de Daniel, de las 70 semanas. Vamos a estar viendo un poco del contexto histórico. Claro, como el video estamos tratando que sea corto, que sea práctico verlo, entonces vamos a resumir sobre el aspecto histórico, lo que rodea la vida de Daniel, en el sentido de cómo encontramos a Daniel en Babilonia. También vamos a ver un poco del contexto inmediato del pasaje. Esto es muy importante para que vayamos poniendo una base sobre la cual iremos dando la enseñanza que continúa. Encontramos que en este estudio de las 70 semanas, que se encuentra esta profecía en el libro de Daniel, vamos a ver cómo el profeta Daniel fue que llegó a este imperio babilónico. Vamos a encontrar en el capítulo 1 del libro de Daniel, puede buscarlo cuando tenga la oportunidad. Dice en el versículo 1: en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, que es Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y es aquí en este grupo en donde encontramos a Daniel, que fue deportado. Vemos que Daniel era del linaje real, y un grupo de estos jóvenes escogidos fueron llevados por petición del rey Nabucodonosor para que fueran instruidos en las leyes, en la cultura y en todo el conocimiento babilónico, para que pudieran servir más adelante en el imperio babilónico como consejeros y con otros cargos importantes. Este es el caso de Daniel. Miramos que este joven, si usted lee todo el libro de Daniel, se va a encontrar que aparte de él habían otros jóvenes que la Biblia menciona, muy llenos de sabiduría, y que eran muy inteligentes y llenos del Espíritu de Dios, y que eran considerados mucho más inteligentes que todos los demás jóvenes de los otros, podemos decir, países o tribus que se encontraban ahí, que habían sido capturados y deportados hacia Babilonia. Entonces, más o menos, les voy a dar un poquito como les dije, del contexto histórico. El año en que comenzó todo esto fue el año 598 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor inicia una campaña contra los territorios de Occidente. En estos territorios de Occidente se encontraba la tierra de Israel, y Nabucodonosor vino y arrasó con Judea y Jerusalén. Conquistó Jerusalén en el 597 a.C. En esta ocasión el templo fue saqueado, parte de los utensilios fueron llevados a Babilonia, y hubo también deportación. Luego el rey Nabucodonosor instaló un rey, se llevó al rey de Judá, y instaló al rey, en este caso Sedequías. Sedequías quedó como rey en Jerusalén, pero a los 8 años, haciendo caso omiso de las profecías, de la palabra que Dios mandaba por medio del profeta Jeremías, el rey se rebeló contra el imperio babilónico, y lo que ocurrió fue que en el 587 fue sitiada de nuevo la ciudad de Jerusalén, y cayó de nuevo, y ahí es donde ocurre la siguiente deportación, y donde el templo es quemado y saqueado nuevamente. Entonces
vemos cómo a través de esta deportación muchos de los judíos fueron llevados a Babilonia, y entre ellos iba este joven llamado Daniel, que es el que nos comparte a través de su escrito la profecía de las 70 semanas. Vamos a ver entonces un poquito también del contexto inmediato del pasaje, antes de pasar a leer exactamente el texto. El contexto inmediato, miramos en el capítulo 9 de Daniel. Es importante que usted lo lea totalmente para que usted entienda de qué se trata, cómo estaba Daniel en ese momento. Dice en el capítulo 9 de Daniel que él se encontraba leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, o leyendo en este caso el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y encontró que el profeta Jeremías había recibido palabra del Señor que la cautividad del pueblo iba a durar 70 años. Esto lo vamos a buscar en Jeremías capítulo 25, versículos del 11 al 12. Y dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor. Y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces vemos que Daniel, leyendo a Jeremías, se da cuenta que los 70 años están por cumplirse y que ya es tiempo de que la cautividad termine. Y Daniel, como todo buen siervo de Dios, que número 1 lee la palabra, número 2 comienza a orar y a buscar de Dios en un ayuno que al final dura 21 días. Vemos cómo Daniel nos muestra su sabiduría, su carácter, a través de este dominio de estas disciplinas espirituales tan importantes para nosotros los cristianos: leer la palabra, orar y ayunar. Algunos dicen por ahí que bueno, que ya no es necesario ayunar, que no. Hermanos del Señor, tenemos el mejor ejemplo. Él lo hacía todo eso. Leía la escritura, oraba y ayunaba también. Y pues nosotros no somos el Señor. Nosotros necesitamos mucho más del ayuno para doblegar nuestra carne. Entonces miramos cómo el profeta Daniel se encuentra en Babilonia. Es un joven Daniel, adolescente, posiblemente entre 15 a 17 años, y llega a Babilonia. Pasan los años y luego viene esta profecía en el capítulo 9 de Daniel. Está Daniel orando, confesando sus pecados y confesando los pecados de su pueblo, y rogándole a Dios para que se cumpla esa palabra que él dio a través del profeta Jeremías. Entonces, en ese momento, a los 21 días de estar Daniel en esa actitud, en esa búsqueda constante de Dios, llega un mensajero divino, un mensajero de Dios, un ángel, el ángel Gabriel, y le dice que él ha venido para mostrarle esas cosas y darle respuesta a muchas interrogantes que tiene Daniel. Pero Daniel, el mensaje de Dios va mucho más allá de lo que va a ocurrir en los próximos años en el pueblo de Daniel. Lo que le va a decir a continuación es una profecía que va a abarcar incluso hasta los últimos tiempos. Y de eso es que se trata la profecía de las 70 semanas. En el próximo video vamos a ver cómo referirnos acerca de por qué, por ejemplo, por qué semanas de años. ¿Por qué semanas de años? Vamos a ver también sobre las distintas escuelas de interpretación que giran en torno a este capítulo, a este pasaje bíblico. Así que les pido que estén atentos al siguiente video, ya que iremos adentrándonos más y más en esta interesantísima profecía de Daniel. Que el Señor les bendiga.